algunos psicólogos, cuando hicieron el estudio en la frontera, pues reconocieron que jamás habían visto niveles de alegría tan bajos en una población escolarizada. En el estudio se pudo comprobar que comparando dos poblaciones de mujeres, unas que estaban en el mismo cordón fronterizo, tanto en el lado colombiano y ecuatoriano, como población que se encontraba a 80 kilómetros de ese lugar, se pudo comprobar que efectivamente la población que estaba al interior de Colombia y del Ecuador, que habían recibido el impacto de las fumigaciones, habían tenido un daño genético mucho más importante que la población del grupo control. Y esto significa que hay un riesgo mayor de que la población padezca cáncer, malformaciones congénitas e incluso abortos. Había niños que nos daban con detalle que había una afectación a nivel de aves, a nivel de mamíferos, a nivel de peces, a nivel de personas, que incluso llegaban a producirse la muerte en algunos de los casos. Y eso es lo que nos decían los científicos, que efectivamente se podía producir la muerte por fallo renal y coma. De hecho, algunos niños mostraban la muerte de sus hermanos pintados, la destrucción de su mamá profundamente enferma, y cómo eran personas que se tenían que crecer para dar respuesta a lo que se estaba viviendo, y eso lo manifestaban en sus dibujos. A ver, la política de erradicación aérea de cultivos ilícitos no tiene realmente esa finalidad. Ha sido presentada como que una política para erradicar esos cultivos ilícitos, pero todos los años se ha comprobado que esa política no ha acabado con esos cultivos, sino que se han dispersado y se han distribuido por otros lados. Después de llevar 7 años y de haberse gastado más de 5.000 millones de dólares en esta política, se tiene que comprobar que efectivamente esta es una política fracasada. Salvo que no sea ese realmente el objetivo, y el objetivo sea desplazar a la población. En eso es en lo que la política de erradicación de cultivos sí ha sido exitosa. Lo dijimos en la introducción del programa, el doctor César Pazimiño es el científico que llevó adelante la investigación respecto de esta aspersión de glifosato en la frontera colombo-ecuatoriana con resultados desastrosos. Así es. Vale la pena recordar con el genetista cómo se produjo este estudio, cuál fue el universo estudiado y cuáles fueron los resultados. A ver, nosotros, nuestra línea de trabajo paralela a lo de cáncer es la exposición a tóxicos, porque los tóxicos tienen relación con el origen del cáncer. En esos momentos pues aparecía lo de las aspersiones aéreas con un producto que aparentemente es inocuo. Pero ¿qué es lo que ocurría? Era especial porque mientras el fabricante decía que se debe usar en concentraciones bajas, 1%, se estaba usando por propias declaraciones del gobierno colombiano en concentraciones altísimas de 26% hasta el 42%. Entonces, y sumado a productos que aparentemente muestran mucho más daño, como el POEA y el Cosmoflux. Entonces, frente a este paquete herbicida, el impacto en el Ecuador era dramático. Parecía que era dramático porque no teníamos datos. Cuando empieza a hacerse la verificación de qué ocurre y se empieza a hacer los estudios genéticos que verán la forma de demostrar que estaba afectando a la gente, porque las fotos y todo esto, los dibujos muestran lo que ocurre por afuera, pero nunca mostraron lo que ocurría por dentro. Entonces los estudios genéticos nuestros inauguraban además un estudio especial en el mundo, era porque no había una experiencia similar en el mundo. Fueron 24 las personas investigadas, ¿no? Y se descubrió que no tenían las mismas características genéticas que quienes habitaban a 50 kilómetros de distancia del lugar. Siempre hacemos comparaciones entre población expuesta y población control. Entonces los controles no estaban expuestos a nada hasta donde más podíamos saber, ¿no? No tabaco, no alcohol, no drogas, no fármacos. Y los expuestos escogimos mujeres. ¿Por qué?
porque son las menos expuestas a las cosas. Están en la casa, dentro de, con techo, etcétera. Y un solo hombre. Entonces, ¿qué vimos? Que las mujeres, todas tenían alteraciones de su material genético y el hombre mucho más, que había recibido Por las estar en el presiones campo, directas. trabajando. Entonces, eso fue curioso porque población que estaba protegida tenía igual de manifestaciones de alteraciones de su material genético que se veían como roturas del material genético. Las roturas tienen que ver con activación de genes de malignidad. Y eso es una probabilidad de cáncer. Sí, o sea, más o menos un mediano o largo 10% plazo. de personas expuestas que tienen roturas de su material genético hacen un cáncer.